Hola a todos nuestros pacientes y seguidores de nuestras redes. Retomamos esta semana nuestro martes de Formar Conciencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del estrés y su implicación en la salud metabólica y hormonal y por ende en la salud orgánica general. Pero ¿vamos a qué? A entenderlo para manejarlo. En ese estrés que nos agobia día a día y que ahora que estamos viviendo una situación como la de la pandemia se ha incrementado, sabemos que nos produce múltiples síntomas físicos y síntomas psicológicos. Síntomas físicos como la gastritis, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el cansancio excesivo. Síntomas psicológicos como pérdidas de memoria, olvidar cosas, un cansancio excesivo, alteraciones del estado de ánimo. Y ese nivel de estrés nos puede causar enfermedades en diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Enfermedades a nivel cardíaco, específicamente las coronarias, enfermedades mentales, enfermedades de la piel, incluso trastornos intestinales y muchos síntomas de orden hormonal. Hay que entender, en una perspectiva importante, que ya visto desde algo patológico, el estrés puede tener un comportamiento de estrés agudo o de estrés crónico. El estrés agudo, incluso realmente en su base, es un estrés que tiene un sentido de alarma y de protección del organismo y que desde la evolución humana siempre lo ha tenido el ser humano. Pero cuando ese estrés agudo es frecuente y que es realmente el más común, puede ser muy intenso y en ese corto plazo, cuando hay exigencias excesivas de presión del medio ambiente, que parecido a la evolución sería como ese tigre amenazante o ese depredador amenazante en la naturaleza cuando el ser humano vivía en ella antes, es un efecto que puede ser de síntomas cortos, inmediatos y que tiene un manejo de corto plazo. Pero también existe, y es el que más nos interesa, un estrés crónico. Ese estrés crónico puede hacerle muchas cosas a nuestro cuerpo: alteraciones de la piel generando acné, generando reacciones alérgicas, una piel más reseca, alteraciones de músculos y articulaciones con dolores musculares, llevando incluso a disminuir la densidad de los huesos y generar posibilidad de la misma osteoporosis. A nivel estomacal, cólicos, gastritis, alteraciones de todo el funcionamiento estomacal. A nivel intestinal, el muy conocido colon irritable, alteraciones de la frecuencia digestiva, ya sea por estreñimiento o por diarreas. En el sistema reproductivo puede generar incluso infertilidad, alteraciones del funcionamiento de los ovarios femeninos. A nivel de páncreas puede llevar incluso hasta la diabetes. A nivel del corazón aumenta la presión arterial, las enfermedades coronarias que ya habíamos mencionado y todos los cambios de estado anímico. Y ahora uno que nos interesa mucho en esta situación y son las alteraciones del sistema inmunológico, reduciendo la capacidad de nuestro sistema inmunológico de enfrentar infecciones y de controlarlas y recuperarse frente a ellas. Ese estrés crónico puede tener diferentes fases y hay una situación muy común que empezamos con una fase de alarma y esto es gradual y puede durar varios meses. Luego hay una fase como de resistencia donde hay más alteraciones de estado de ánimo y se llega a una fase de agotamiento. Es ese típico paciente que ha pasado por las anteriores y llega un momento en que siente su cuerpo totalmente fatigado, cansado, siente ánimo para desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces todo esto está causado porque hay unas hormonas del estrés que están estimuladas por mecanismos cerebrales y donde más se producen dichas hormonas es en unas estructuras que están encima de nuestros riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales producen dos sustancias y muchas más, pero dos muy importantes: la adrenalina y el cortisol. La adrenalina sería una sustancia más de respuesta aguda, incluso produce estímulos a nivel del corazón, entonces cuando hay mucha producción de adrenalina el corazón se puede acelerar y producir las taquicardias del estrés agudo. El cortisol es más una sustancia para producción a largo plazo y es aquella sustancia que puede desarrollar una respuesta al manejo del estrés crónico, pero que es aquella que se termina agotando. Y en ese agotamiento o cuando se está produciendo en exceso aparecen enfermedades metabólicas y crónicas asociadas. Esa activación, como lo digo, de ambas sustancias
Por ejemplo, como lo explicábamos, en la adrenalina hace activación de mecanismos neurológicos, de mecanismos cardíacos. En el cortisol tiene que ver mucho con la inmunidad, con el sistema digestivo. Y el sistema digestivo hay que tener en cuenta que es un sistema que maneja toda la flora intestinal y que maneja también muchos mecanismos inmunológicos. Por eso, reducir el estrés crónico y manejarlo tiene hoy en día mucho que ver con nuestro comportamiento inmunológico, de defensas frente a infecciones. Y como lo he dicho, frente a muchos órganos del cuerpo. Entonces el sistema del estrés se activa y por eso influye en toda una serie de funciones que incluso tienen que ver con el funcionamiento de los vasos sanguíneos o de los pulmones. Y ese generador de estrés y generador de aumento de cortisol, donde están, por ejemplo, todas las alteraciones emocionales, donde, por ejemplo, la falta de sueño que se asocia al mismo estrés puede llevar al desarrollo de situaciones como el aumento de grasa abdominal, la obesidad, el sobrepeso, con ello la diabetes y todas las patologías que hemos mencionado, porque se alteran otras hormonas, por ejemplo el funcionamiento de la insulina, por ejemplo el funcionamiento de las hormonas sexuales femeninas, las hormonas sexuales masculinas. Entonces por eso el estrés puede conllevar una alteración metabólica y hormonal profunda. Bueno, pero tenemos que manejarlo. Claro, fácil no es. En ese manejo del estrés tenemos que entender que hay que buscar la regulación del mismo, porque en la vida de hoy en día, más ahora en este tipo de situaciones como la pandemia, pero en la vida que vive el ser humano actualmente, tenemos que entender que debemos buscar regular ese estrés a través de la risa, a través del juego, que se puede realizar cada vez que se pueda. Algo muy importante, ejercitarse y realizar actividad física frecuentemente, establecer horarios saludables. Ese exceso de trabajo, esa falta de regulación de los horarios para la actividad de todo tipo, donde llegamos a nuestras casas en las noches y trabajamos, todo eso está conllevando a aumentar este estrés crónico. Mantener una buena comunicación con familiares y amigos, unas buenas relaciones sociales, unas buenas relaciones en el trabajo, tener una carga de trabajo razonable, pero sobre todo también es muy importante una muy buena alimentación. Todo eso va a ayudar al manejo del estrés. Claro, pueden existir actividades de meditación, hoy en día es muy fácil acudir a ellas. Y ya tenemos la posibilidad que desde la medicina integrativa, que es esa suma de la medicina funcional, la medicina de biorregulación que hemos hablado en anteriores martes de Formar Conciencia, y de todo el conocimiento médico integrado, el estrés también puede tener manejo a través de suplementos o a través de tipos de sueroterapias que podemos utilizar, o a través de múltiples manejos interdisciplinarios que se pueden establecer. Entonces, podemos afrontar el estrés, podemos regularlo, podemos manejarlo, pero sobre todo primero hay que entenderlo para saber cómo lo vamos a manejar y por qué. La implicación de muchas hormonas tiene que ver en las alteraciones que él puede producir. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.